Buscaremos en nuestras Biblias, Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni a la obra que él había hecho por Israel. En este momento quedan ustedes con el hermano Cristian Mejía, quien está encargado del mensaje del primer culto de este día. Gracias. ¿Alguna vez recientemente nos hemos preguntado qué nos diferencia del resto de las iglesias o del resto de las denominaciones? ¿Qué responderíamos a ello? ¿Qué es lo que nos diferencia como iglesia adventista de las otras denominaciones? La observancia del sábado. ¿Qué más? La segunda venida de Jesús. El santuario, gracias. ¿Algo más? El régimen alimenticio. Yo creo que acabamos de nombrar lo más característico, ¿no? Lo que de repente la gente nos ve y dice, de seguro eres adventista o de seguro eres sabático, ¿no? Como a veces nos dicen. La hermana Elena G. de Guay menciona que el santuario es la base del adventismo. La teoría del santuario es la base de nuestra identidad como iglesia adventista. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos por estar aquí. Permite que al estudiar tu palabra, al estudiar algún relato, Señor, tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, que podamos tomar decisiones de vida, que podamos tomar la determinación de seguirte fielmente a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La reflexión de esta mañana, el título es Crisis de Identidad Adventista. El programa de este sábado va a estar dirigido durante toda la mañana por el Ministerio Juvenil. Y quisiéramos que hubieran muchos jóvenes entre 12, 14, 15, 25 años y que tuviéramos una gran variedad para poder elegir y darles participaciones. Pero a veces nos cuesta encontrarlos, a veces no quieren participar o a veces no los logramos identificar porque no siempre están aquí. Pero vamos a tratar de diagnosticar qué está pasando, qué ha sucedido que hemos llegado a este punto donde hay muchos chicos que ya no quieren estar en casa, que ya no quieren venir al templo, que ya no quieren involucrarse en nada. ¿Qué ha estado pasando? La Biblia dice en Jueces, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Los invito a que podamos repetir juntos lo que está subrayado. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo les preguntaría a los padres de familia, ¿el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida, sí o no? Amén. Y puede ser que en algún punto de nuestra vida se nos ha olvidado contarle a nuestros hijos esas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Quizás sí, quizás no. Quizás cuando eran pequeñitos lo hicimos, pero por ahí de la adolescencia, la juventud se nos olvidó o ya no nos tomaban interés o atención y se fue perdiendo esa costumbre. Pero la ordenanza divina, ¿cuál es? Y lo vamos a repetir ¿cuándo? Cuando están chiquitos, todo el tiempo y en donde quiera que nos encontremos. Pero el pueblo de Israel había perdido de vista eso, y esa generación que ya no vio cómo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, derribó las murallas de Jericó, entró a la Canaán, toda esa generación que había vivido esas enormes manifestaciones del poder de Dios ya no estaba más. Y las nuevas generaciones, los jóvenes, desconocían totalmente
todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa cuando se desconoce el poder de Dios? Nos empiezan a traer otras cosas, nos empiezan a llamar la atención, ya no tanto lo que sucede aquí adentro, sino lo que sucede allá afuera. ¿Qué están haciendo los demás? Porque en otros lados sí se amontona la gente, porque aquellos eventos sí se llenan. ¿Qué está pasando? Y el pueblo de Israel empezó a entrar en una crisis que se fue agudizando y agudizando y agudizando. Y cuando llegamos al tiempo de Samuel, la situación ya era insostenible. Primera de Samuel nos dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como ¿quién? Como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. A partir de esa generación en el pueblo de Israel había un fenómeno. Ellos querían imitar, ellos querían copiar, pero querían imitar y hacer cosas buenas. No, porque ya no las conocían, las desconocían. Entonces empezaban a ver qué hacían los madianitas, qué hacían los amonitas, qué hacían los amalecitas. Y todos esos pueblos paganos capturaban la atención de los jóvenes israelitas. Miren, allá tienen muchos dioses. Y cuando adoran a su Dios, hacen unas fiestas, hay una música, hay un ambiente, prenden unas fogatas de este tamaño. Y hay un gran ambiente que cómo dan ganas de estar ahí. En cambio nosotros pues vamos al santuario, ofrecemos corderitos, becerros, palomas, pero allá los sacrificios, tremendos sacrificios que hay. Y eso empezaba a decir la juventud. ¿Qué más les llamaba la atención? Mire, ¿qué tal si buscamos pareja de esos pueblos? Vamos a poder participar de esas fiestas sin que nadie nos diga nada, porque pues nuestros hijos ya van a ser pues la mitad de aquella nacionalidad y van a poder participar de eso. ¿Ya vieron cómo se visten los jóvenes, las señoritas de aquellos? Y entonces el pueblo de Israel empezaba a imitar, y todo lo que pasaba allá afuera le llamaba la atención. ¿Ya viste cómo adoran? ¿Ya escuchaste su música? Esa es música de alabanza. Nos capta nuestra atención. Saben cómo hacer sus cultos, saben cómo hacer sus reuniones, y todo eso iba pasando. La crisis iba aumentando y el pueblo de Israel no se daba cuenta, y poco a poco todo lo que comían esas fiestas llamaba la atención de los jóvenes israelitas. El pecado, sin duda alguna, destruye nuestra identidad. Y nuestra identidad como adventistas del séptimo día está siendo atacada hoy en día. Ustedes pueden notarlo. Nuestras reuniones de jóvenes, nuestras sociedades de jóvenes, nuestro departamento juvenil, algo está siendo atacado. Pero a veces no nos damos cuenta de qué es. El pecado destruye nuestra identidad. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva estaban acostumbrados a estar cara a cara con el Señor. ¿Y cuál fue antes de la creación, antes del momento de crear al hombre, cuál fue el mandato divino? Haremos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa es nuestra identidad verdadera. Parecernos al Creador, parecernos a Dios. Pero en el momento que el pecado entra en el mundo, la identidad se ve comprometida. Y entonces Adán y Eva tenían miedo. Adán y Eva no querían estar delante de la presencia de Dios. Adán y Eva temían. ¿Por qué? Porque ya no se identificaban. Sabían que algo había cambiado y que el semblante de Dios ya era bastante diferente del semblante que ellos tenían. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber pecado, de haber cometido pecado. El pecado destruye nuestra identidad. Y nuestra identidad adventista, en nuestros jóvenes, aún en los adultos, está siendo atacada. Hay muchos que a veces da pena decir que somos adventistas, da pena manifestar nuestra fe, da pena decir que tenemos convicciones distintas a los demás, da pena permanecer firmes ante las pruebas,
porque nuestra identidad está siendo comprometida. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. El 7 en la Biblia es un número que denota perfección, que denota totalidad, algo completo, algo bien hecho. Y la sabiduría es un atributo, es una característica que ¿cuántos desearíamos que la gente nos identificara como sabios? Yo creo que todos queremos tener esa cualidad, la sabiduría. La sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. ¿Qué quiere decir? Que para no ver comprometida su edificación, su construcción, su vida espiritual, la sabiduría sabe que hay que tener bases sólidas, bases firmes, bases concretas, donde pueda soportar todo lo que venga encima. Si viene una tormenta, no nos va a sacudir. Si viene una prueba bastante pesada, la vamos a soportar. ¿Por qué? Porque somos sabios, porque estamos cimentados sobre columnas. ¿Qué otro consejo nos da Salomón? No traspases los linderos antiguos que pusieron, ¿quiénes? Tus padres. ¿Qué son linderos? Cerca, límites, fronteras, protección. No traspases los límites, no traspases las indicaciones, no vayas más allá de las enseñanzas de tus padres. Porque si lo haces, ¿qué vas a hacer? No vas a ser sabio y vas a tener comprometida tu casa, tu vida espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces si una columna, si un pilar falla? ¿Qué pasa? La estructura, la construcción se viene abajo. Eso hablando en el término estrictamente. Pero ¿qué tal si imaginamos que esa es la vida espiritual de un joven y por ahí un pilar falló? Falló la relación con Dios, falló la relación con papá, con mamá, la relación con la iglesia está fracturada. ¿Qué pasa entonces si algo falla? Todo se viene abajo. ¿Cuántos jóvenes así tenemos en nuestro medio y ni siquiera lo sabemos? Puede ser que nosotros mismos estemos en esa situación y no lo reconocemos, y no lo identificamos. ¿Qué pasa si una columna falla? Todo se viene abajo. Por eso la intención de congregarnos, de reunirnos, de estudiar, de hacer esto, de ir allá, de hacer aquello, es que podamos fortalecer y fortalecer cada aspecto de nuestra vida espiritual. Padres, preocupémonos por nuestros jóvenes. Hermanos, si ya no tenemos hijos en esa edad, pero vemos por ahí algún joven en el pasillo que está triste, le tendamos la mano. Comentarios como, qué milagro, hasta que te apareces. Vaya, ¿creen que estamos sumando a esa estructura o la estamos minando? La estamos minando, pero hay veces que quizás por ingenuidad queremos ser, no sé, graciosos o querer bromear, pero con esos comentarios no, a esa edad no, porque no estamos ayudando a esos jóvenes. Ahora, históricamente en nuestra iglesia siempre han habido 2 grupos. Un grupo le podemos llamar el adventismo historicista, histórico. Este adventismo proclama que la fe de los pioneros, la manera de adorar de los pioneros, la forma de ser de la iglesia en el tiempo de los pioneros, ese era el adventismo puro. Esa era la mejor manera de adorar. Y conforme ha pasado el tiempo, esas maneras, esas enseñanzas, esas formas se han ido distorsionando. Y que si volviéramos al modelo de ese tiempo, las cosas mejorarían. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es una idea buena. ¿Qué pasa cuando llevamos al extremo esta idea? Empezamos a poner en un lugar a todos los pioneros que quizás no deberíamos, y no me malinterpreten, pero hay cosas hay prácticas que se hacían al principio que no eran las mejores.
Todavía no se había desarrollado en su totalidad la reforma pro salud. Y había muchos de los pioneros que no estaban dentro del régimen alimenticio, que consumían alimentos que nosotros no consumimos. Habían otros pioneros que no estaban convencidos de la doctrina del santuario. Pero conforme fue pasando el tiempo, fue llegando más luz y se fue mejorando todo. Y eso nos lleva al otro grupo, al adventismo progresista. Y en su más puro sentido, el adventismo progresista nos dice que no todo lo que se hacía en el pasado era lo mejor, sino que podemos ir mejorando. Y poco a poco vamos a ir descubriendo cosas nuevas que antes no sabíamos. Podemos adorar quizás de mejor manera y antes no lo hacíamos. Pero si nos vamos al extremo del adventismo progresista, caemos en un adventismo liberalista. ¿Y qué pasa con el liberalismo? ¿Estaremos viviendo un liberalismo hoy en día? Ustedes respóndanse a sí mismos. Ahora, surge en nuestra actualidad otro concepto, el pluralismo teológico. ¿Qué nos dice el pluralismo teológico? Ya vimos que las dos ideologías fuertes de nuestra iglesia. Y si nos vamos a los extremos son malos, porque ambos ideologías han aportado cosas muy valiosas a nuestra iglesia. Y han sentado las bases de lo que hoy en día tenemos y conocemos y creemos. Pero ¿qué pasa con el pluralismo teológico? ¿Qué es el pluralismo teológico? Originalmente busca que todas las creencias, todos los credos, todas las denominaciones podamos converger en unidad en ciertas creencias, en ciertos aspectos. Eso es allá afuera. Pero esa idea se va permeando cada vez más y más y más dentro de nuestra iglesia. ¿Y cómo se ha adaptado el pluralismo teológico dentro de la iglesia adventista? Que por sobre todas las cosas debemos respetar la manera en que mi hermano interpreta nuestras creencias. Y si él las interpreta así, yo lo respeto. Por allá hay otra persona que lo interpreta de otra manera y yo lo respeto. El respeto es bueno, pero no podemos tener todos diferentes percepciones de lo que significa ser un adventista. Y el pluralismo teológico eso va haciendo y va minando la mentalidad de los jóvenes, de los hermanos, de las nuevas generaciones, de tal forma que llegue el día en que todos pensemos cosas distintas, pero nos vamos a respetar y vamos a decir, se vale, es tu opinión, yo no tengo la verdad absoluta, él no tiene la verdad absoluta, nadie tiene, todos tenemos nuestra verdad. ¿Eso es correcto? No, hermanos. Y eso es lo que va haciendo el pluralismo teológico. Y poco a poco se va introduciendo y no nos hemos dado cuenta. Podemos ver algunos aspectos de ellos para que diagnostiquemos en qué punto estamos. La ropa. Es que yo me siento bien. Yo considero que a esta altura mi vestido está muy bien. Es que la hermana, esposa de tal anciano, si ella hace, yo también. Eso es lo que dicen las señoritas, ¿sí o no? Y es que tal hermana que es directora de no sé qué, ella puede, yo también. Y así, y los varones, no, pues en la tarde puedo ir de tenis, puedo ir de mezclilla en la tarde, no pasa nada. Y podemos ver ahora en los departamentos infantiles, vemos niños deportistas, y todo eso se va permeando. Y no nos damos cuenta. La música, no podemos identificar cuál es la música sacra. ¿Por qué? Porque decimos, es que es la cultura. ¿Y qué es más importante? ¿La cultura o la palabra? Y nos ha ido minando el pluralismo teológico. Y tenemos que respetar. Porque quizás, y decimos, pues es que adoran con el corazón. Es que así son ellos. Ahora hay otras ideologías que nos han minando. Y pronunciar nuestros principios, si hablamos de un tema de aborto, ya nadie quiere decir nada.
Ya los jóvenes no saben qué hacer, no saben si manifestarse, si tomar una postura firme. Van a decir mis compañeritos que soy intolerante. La evolución, ¿han platicado con sus hijos? ¿Cuántos creen en la evolución? ¿Cuántos creen en el creacionismo? ¿Si están convencidos? Son pequeños aspectos que se nos han ido pasando. Y el enemigo va avanzando y va ganando terreno. La agenda LGBT, no queremos tocarlo, no queremos hablar de ello, no queremos tomar una postura, porque no queremos ser señalados. Queremos parecernos a las otras naciones, como decía en el libro de Samuel. Y hoy nuestro pueblo quiere parecerse a las otras naciones. Quieren adorar como las otras naciones. Quieren vestir como las otras naciones. Quieren comer como las otras naciones. Quieren ofrendar como las otras naciones. Queremos hacer todo como las otras naciones, menos como los principios que se nos han sido enseñados. Estuve investigando un poquito y me encontré un documento en la página de la División Interamericana, igual decía lo siguiente. Es un artículo del año pasado, el 31 de octubre de 2022, y los datos son de ese año. Y dice, al final del segundo trimestre del 2022, el número de miembros en la División Interamericana alcanzaba 3.677.901. Creo que somos un pueblo numeroso, ¿verdad? No somos poquitos. Al frente está la Unión Haitiana, con 494.385 miembros. Todo esto es al 2022, hermanos. La Unión Jamaiquina, 334.000. La Unión Dominicana, 317.000. Y ahí estamos. La Unión Mexicana de Chiapas con 284.000. Somos entonces la quinta unión con más presencia adventista. Estamos ahí bien posicionados. Se estima que hay un adventista del día por cada 83 personas en el territorio de la División Interamericana. Este es un promedio de todo el territorio de la División Interamericana. Un adventista por cada 83 personas todavía nos lleva una buena ventaja, todavía. En los 2 primeros trimestres del año 2022 se añadieron 119.045 nuevos miembros. Esa cifra representa 86.278 bautismos y profesiones de fe, exmiembros bautizados y cartas de traslado. Esas son lo que se añadió a la iglesia adventista, 119.000 miembros. Segundo punto, lo preocupante es la cifra de ajustes relacionados con los miembros ausentes, los fallecimientos, los retirados, las cartas de traslado, todos los ajustes o pérdidas de 102.565 miembros. Es decir, ganamos 119, pero se dan de baja 102.000. Hay una ganancia, una diferencia neta de 16.480 miembros. Esa es la realidad. Hay veces que nos gusta quedarnos con la cantidad de arriba, porque es la cantidad fuerte, es la cantidad bonita para el informe. Pero cuando lo comparamos con lo que está saliendo de la iglesia, quiere decir que todos de los miembros que están, de los 3 millones de miembros que somos en la División Interamericana, se ganaron 16.480. Aumentamos esa cantidad. Quiere decir, más o menos hice la operación en casa, que uno de esos bautismos correspondería al trabajo de 223 miembros. Quiere decir que un grupo de 223 miembros alcanza para ganar un alma. Eso es, no escucho los amenes. Yo creo que no corresponde, ¿verdad? Entonces, así es como nos encontramos. Una ganancia neta de 16.480 miembros. Esta gráfica nos muestra la línea naranja, son los miembros que se han perdido, contra el azul, que es los que hemos ganado. Por ahí del 2014, el pico de los miembros perdidos es más alto que los que ganamos en ese año. En el 2016 se gana
mucho más que lo que se pierde. Pero a partir del 2018 pasa algo. La línea de miembros perdidos con respecto a los ganados es mayor. ¿Qué está pasando? ¿Serán acaso que habrá muchos jóvenes ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué población es la que está siendo más vulnerada? ¿La gente grande o los jóvenes? Tristemente los jóvenes, hermano. Y estas estadísticas son oficiales. Pero no es para que volteemos a decir, no, es que la asociación, la unión, no. Para ganar un alma en la división interamericana se necesitan 223 miembros. ¿Eso es culpa de la asociación? ¿Eso es culpa de la unión? ¿Dónde están los miembros? Aquí estamos los miembros. Quiere decir que en un promedio general, si en nuestra iglesia habemos 600 y pico de miembros, nos alcanza para 3 almas. Eso es un promedio general de la división, hermano. Es complicado, es difícil afrontar esto. Me encontré una tesis también ahí investigando. Es una tesis doctoral para la Universidad de Andrews, tesis doctoral, y el título es Análisis de razones por las que los jóvenes abandonan la iglesia adventista del séptimo día en Argentina. Es un estudio ya más reducido a una unión hacia Argentina. Ahí viene el nombre del pastor que lo hace y quien lo asesora. Y esta tesis plantea lo siguiente: el problema es un 65% de los nuevos feligreses que ingresan cada año a la iglesia en el territorio tienen menos de 30 años. Un 65% de todos los bautismos en la Unión Argentina son jóvenes. En las estadísticas del mismo lapso indican que un 35% anualmente han abandonado su fe. Quiere decir que más de la mitad de esos jóvenes que se bautizan, al transcurrir un año, ¿qué pasa? Ya no los vemos, se van. Y el propósito de la investigación es ¿por qué? ¿Qué está pasando? El método para hacer esto fue el siguiente: se elaboraron 3 instrumentos. El primer instrumento fue administrado a 146 pastores distritales, el segundo a 319 jóvenes, miembros, y tercero a 52 jóvenes que abandonaron la iglesia. Los pastores que respondieron al primer instrumento reconocieron no tener un programa permanente de retención. Yo les pregunto, ¿tenemos un programa de retención? ¿Nos hemos preocupado por retener? Una de las preguntas que todos respondieron con satisfacción fue indicar el número de bautismos que habían tenido en los últimos 3 años. Después que se les interrogó acerca del número de asientos que se habían agregado a las congregaciones durante el mismo periodo, la respuesta fue diferente. Esto indica que no existe un crecimiento neto al comparar los bautismos con el número de asientos que debieran agregarse en cada iglesia. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Todos los años bautizamos y ganamos almas, pero todavía no hemos tenido que hacer un tercer mezanini o agregar más bancas. ¿Por qué se da eso? Porque aquí están pasando y por allá están saliendo y no nos estamos dando cuenta. Eso es lo que respondieron los pastores distritales. Entre los jóvenes adventistas que son miembros, un 65.2% expresó percibir que la preocupación por aumentar el número de miembros es mayor que el ocuparse de quienes ya forman parte de la iglesia. Y eso es una realidad. Tenemos muchas actividades misioneras, pero pocas actividades de retención, de consolidación. Vamos con el tercer grupo. Los que respondieron el tercer instrumento informaron que su alejamiento se debió a los siguientes factores. Son jóvenes que ya no están en la iglesia. El 76%, la mayoría, descuido de la devoción personal. Y eso es algo lógico, hermanos. A la edad de la adolescencia y de la juventud, es muy poco probable que el joven sienta ganas de estudiar, de orar por sí mismo. Hay que motivarlo, hay que instarlo. El 76% descuido de devoción personal. El 75% que había
mucha hipocresía entre los miembros, que la iglesia no satisfizo sus expectativas ni resolvió sus problemas, 48%, que fue afectado por tener amistades con no creyentes, 42%, y que tuvo relaciones sexuales ilícitas, 42.3%. Esa es la realidad de una unión en Argentina. ¿Será muy alejado de nuestra realidad? Yo creo que no, hermanos. Hay muchos de nosotros que no estamos convencidos de que estamos en la iglesia remanente, de que estamos aquí sentados, pero no estamos con toda la convicción de que esta es la iglesia verdadera. Estamos titubeando, venimos para ver qué pasa, qué sucede, qué puedo señalar, qué puedo comentar, qué puedo criticar, pero no estamos convencidos. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué iglesia es esta? La Odisea. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros? En el tiempo de la Odisea. Estos somos nosotros, hermanos. Esta es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra identidad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos, y esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Esa es la identidad de cada uno de nosotros. Y ahora, ¿cómo poder hacer el adventismo atractivo para las demás personas? ¿Qué tenemos que hacer para llamar a otros, para que se interesen, para que vean que aquí hay algo diferente? En eso se manifiestan los hijos de Dios. Aquel que debe hacer justicia, aquel que ame a su hermano. De esa manera es como podemos hacer atractivo el adventismo, con una relación personal, con una relación de adventismo. Ese es el verdadero trabajo que nosotros debemos de realizar, el método de Cristo, aquí adentro, con nuestros jóvenes, con alguien que veamos triste, con alguien que veamos serio, con alguien que hace mucho tiempo no veíamos. Hagamos el trabajo. Regalemos una sonrisa, regalemos un abrazo, regalemos una llamada, regalemos un mensaje. Nos preocupemos por esos jóvenes. Tratemos de fomentar y cimentar nuestra identidad cristiana. Hermanos, tenemos que poner manos a la obra. Si no, en unos años, esta será una iglesia de gente grande. Y yo creo que nadie quiere eso. Todos los que somos padres estamos preocupados, estamos interesados en que en un futuro nuestros hijos sean los que dirijan y tomen la rienda, en que tengan la convicción de seguir por este camino que hemos aprendido y que se les ha inculcado. Dios quiera que esa sea nuestra oración en todo momento. Que el Señor nos bendiga.